Vamos a hacer el ejercicio 10 de la relación de ejercicios. Este es un ejercicio bastante interesante porque, como podéis apreciar, hay distintos tipos de diodos. De hecho, hay de los tres tipos de diodos que vamos a ver nosotros en el análisis de circuitos. Hay un diodo LED, que veis aquí, dos diodos Zener y un diodo común rectificador. Bueno, como podéis ver, estos diodos están en serie y esto es muy importante. Para que conduzca corriente a través de esta rama, para que exista corriente a través de la rama, todos y cada uno de los diodos deben permitir el paso de corriente. Con que haya uno solo de ellos que no permita el paso de corriente, no podría circular la corriente. Con que uno de ellos esté en región inversa, que no permita el paso de corriente, sería un circuito abierto. Y en ese caso, con que haya uno solo que esté en circuito abierto, ya no circularía corriente. Para que circule corriente, todos deben dejar de pasar la corriente. Bueno, pues sabemos que para que pase la corriente, el diodo LED, por ejemplo, el LED blanco que tenemos aquí, debe estar polarizado en su región directa. Es decir, debe haber una tensión entre sus terminales más positiva en el ánodo que en el cátodo de como mínimo su tensión umbral, que para un diodo LED blanco, recordemos en la tablita que eran de 4 voltios. Bueno, ¿este LED puede estar polarizado en directa? Bueno, parece que sí, porque si veis aquí arriba, la fuente de alimentación que alimenta a todos los LED es de 40 voltios y desde ese punto hasta más hay 40 voltios, por lo tanto la disposición del LED blanco parece ser que sí habrá más tensión en el ánodo que en el cátodo, por lo tanto su disposición sería para estar polarizado en la región directa. Y el diodo Zener de 6 voltios que vemos aquí, bueno, pues este diodo dejaría pasar la corriente tanto si está en directa, porque se comportaría como un diodo común rectificador, como si está en la región de ruptura. Únicamente no deja pasar corriente cuando está en inversa con tensiones negativas pero menores que la tensión de ruptura, ¿vale? En este caso entonces vemos que por la disposición que tiene habrá más tensión en el cátodo que en el ánodo, por lo tanto solo puede estar en la región inversa o en región de ruptura, al corte o en ruptura. Para que esté en la región de ruptura debe haber en el cátodo 6 voltios más que en el ánodo como mínimo, ¿vale? Una polarización inversa de 6 voltios, que es donde llegaríamos ya a la zona de ruptura. Lo mismo con el diodo Zener de 3,3 voltios. Vemos que por su disposición no puede estar en directa, porque va a haber más tensión aquí que aquí. Por lo tanto, únicamente puede estar en inversa y estará al corte, es decir, no deja pasar corriente, o en la zona de ruptura, que es a lo que a nosotros nos interesa. Nos interesaría que esté en la zona de ruptura para que deje pasar la corriente. Y para ello debe superar entre sus terminales esa tensión de ruptura de 3,3 voltios. Y por último, el diodo de silicio, que lo tenemos aquí. Bueno, ya sabéis que para que conduzca debe superar la tensión entre sus terminales, la tensión umbral del silicio, que es de 0,7 voltios. ¿Vale? Y por la disposición de este diodo, pues como habrá más tensión aquí que aquí, lógicamente, bueno, si supera esa tensión, podrá conducir. Bien, ¿qué necesitamos para que todos los diodos estén en su zona que permita conducir corriente? Pues bueno, que la fuente de alimentación alimente como mínimo con esas tensiones umbrales a las que se debe llegar. Vemos que la fuente es de 40 voltios. ¿Qué necesitamos para que todos los diodos estén en la región correspondiente? Pues hemos dicho que para el LED blanco necesitamos 4 voltios como mínimo, que es su tensión umbral. Para el diodo Zener de 6 voltios necesitamos esa polarización de 6 voltios. Para el diodo de silicio 0,7 y para el otro Zener 3,3. En total 14 voltios. Necesitaríamos desde este punto hasta este punto como mínimo una tensión de alimentación de 14 voltios para que esos 4 diodos estén funcionando en la región correspondiente. ¿Es suficiente? Pues sí, tenemos una tensión de 40 voltios, con lo cual todos pueden estar funcionando en la región que a nosotros nos interesa. Bien, pues lo que nos dicen es que este circuito proporciona dos voltajes de referencia, V01, que tenemos aquí, y V02. ¿Vale? Bueno, estos son simplemente pues dos conexiones ahí en medio del circuito que nos servirían para alimentar desde aquí pues a cualquier otro circuito
como entrada a otro circuito y V02 como entrada a otro circuito distinto. Es decir, como dos tensiones de alimentación constantes de cierto valor. Y nos están pidiendo, bueno, qué valor tiene esos dos voltajes de referencia. También nos dicen que el LED blanco se utiliza para indicar si este circuito está encendido, si este circuito está enchufado, si está circulando corriente, si está alimentando a través de esos dos voltajes de referencia. Y nos están pidiendo también, bueno, cuál es el nivel de corriente a través del LED, la potencia que suministra la fuente, cómo consume el LED la potencia en comparación con el Zener de 6 voltios. Vamos a ir respondiendo a estas preguntas. En primer lugar, ¿qué valor tienen esos voltajes de referencia? Pues es muy sencillo. Si os fijáis, ¿qué valor habría justo aquí en V01? En V1. Pues si aquí tenemos masa, que son 0 voltios, ¿qué tensión hay en este punto? En ese punto habría, como hemos dicho, que el Zener cuando conduce cae en sus terminales, cuando está en la región de ruptura, cae en sus terminales esa tensión Zener igual a la tensión de ruptura. En este punto habría 3,3 voltios. 3,3 voltios de este punto hasta masa. ¿Y cuánta tensión caería justo aquí en el diodo común rectificador? Pues hemos dicho que cuando conduce, cuando está en su región directa, entre sus terminales caen 0,7 voltios. Por lo tanto, en VO1, en la salida 1, la tensión que habrá será los 3,3 voltios del diodo Zener más los 0,7 voltios que caen entre los terminales del diodo en común rectificador, es decir, 4 voltios. ¿Vale? Muy sencillo. 0,7 aquí más 3,3 aquí, total 4. Por tanto, este es el valor de V1, 4 voltios. ¿Esto qué implica? Pues que nosotros, a través de este terminal, podemos alimentar cualquier circuito con una tensión constante de 4 voltios. Es lo que nos suministra este dispositivo. Es un dispositivo que estamos alimentando con 40 voltios, pero de él podemos sacar distintas conexiones para alimentar otros dispositivos con otras tensiones distintas. Pues en concreto, conectando ahí este terminal, sacaríamos 4 voltios. ¿Y VO2? ¿Qué tensión tendríamos en V2? Pues en V2 es la misma que V1, pero además esta otra tensión que está cayendo en el Zener de 6 voltios. En ese Zener de 6 voltios, como tenemos suficiente alimentación para que esté en la zona de ruptura, lo que ocurre entre sus terminales es que cae justo esa tensión de ruptura, esos 6 voltios. Por lo tanto, tenemos lo que teníamos en V1, 4 voltios, más esos otros 6 voltios del Zener, es decir, 10 voltios. Pues bien, pues la salida VO2 lo que tenemos son 10 voltios. Podríamos alimentar un circuito con estos 10 voltios. Para eso sirve este circuito que tenemos aquí con estas dos salidas. Bien, y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el nivel de corriente a través del LED? Bueno, pues como sabéis, ¿quién marca la corriente en todo este circuito, en toda esta rama? Pues los diodos LED dejan pasar la corriente que venga. Como hemos visto que todos conducen, están en el estado de conducción, los diodos, el LED y el de silicio, el diodo común, están en conducción y los dos Zener están en la zona de ruptura, por lo tanto circula la corriente. ¿Quién impone esa corriente? Como siempre, la resistencia de polarización. ¿Y cómo se calcularía entonces esa corriente? Pues la tensión que cae en la resistencia partido del valor de la resistencia. ¿Qué tensión cae en la resistencia? Pues hemos dicho que en VO2 hay 10 voltios. ¿Qué tensión habría justo en este punto de aquí? En ese punto hay VO2 más la tensión que esté cayendo en el LED. Que hemos dicho que como está conduciendo, al ser un LED blanco, la tensión que cae es su tensión umbral, 4 voltios. Como en V2 había 10 voltios, más 4 voltios, en ese punto hay 14 voltios, desde ese punto hasta masa, 14 voltios. Por lo tanto, ¿qué tensión hay en la resistencia? Si en este terminal de la resistencia hay 40 voltios desde ese punto hasta masa y en el otro hay 14 voltios, ¿qué tensión está cayendo en la resistencia?
40 menos 14. 26 voltios. Bien, si en la resistencia están cayendo 26 voltios, ¿cuál es la corriente que está circulando por esa rama? 26 partido 1,3 K. Es decir, 20 miliamperios. Si recordáis de lo que vimos en teoría, 20 miliamperios correspondían a una potencia lumínica de unos 2 milivatios, que era la ideal para ver los diodos brillar en condiciones normales de iluminación. Por lo tanto, por este circuito está circulando una corriente suficiente para que ese LED brille como nosotros queremos. Bien, y ahora nos están preguntando cuál es la potencia suministrada por la fuente. Pues bien, la potencia, como siempre, potencia es tensión por corriente. ¿Qué tensión está suministrando la fuente? Pues ahí nos lo dicen, 40 voltios. ¿Qué corriente está suministrando la fuente? Pues la que está solicitando el circuito, la que está solicitando esa resistencia, la que acabamos de calcular, 20 miliamperios. Por lo tanto, la potencia que está suministrando la fuente es 800 milivatios. Ahora nos están pidiendo también cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 voltios. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cuál es la potencia que consume el LED y cuál es la potencia que consume el diodo Zener y comparamos ambos. La potencia que consume el LED, pues la tensión que cae entre los terminales del LED por la corriente que circula por el LED. Es decir, 4 voltios que cae entre los terminales, está en conducción, es su tensión umbral lo que cae entre sus terminales, y la corriente por todos los dispositivos de esta rama va a circular esa misma corriente. Por lo tanto, el diodo LED consume una potencia de 80 milivatios. Y el diodo Zener, ¿qué potencia consume? La tensión que cae en ese diodo por la corriente. Es decir, 6 voltios por 20 miliamperios, 120 milivatios. Por tanto, la potencia demandada por el Zener de 6 voltios es 1,5 veces la potencia disipada por el LED, como veis aquí. Consume más potencia el diodo Zener que el LED, aunque a nosotros nos pudiese parecer extraño. El LED está brillando, lo vemos brillar, tenemos la idea de que ese brillo está consumiendo potencia, consume energía. El diodo Zener parece que en principio no hace nada, pues como veis consume 1,5 veces más de potencia que el LED.